Hay decisiones en la vida que tomamos sin saber que lo cambiarán todo. El día que rompí ese papel con sus números de teléfono, me eché la mochila al hombro y tomé el primer autobús lejos de la ciudad. Fue uno de esos momentos. Me llamo Lucas Méndez, tengo 24 años, y estaba huyendo. Huyendo de alguien que prefirió la seguridad de una mentira al riesgo de una verdad. Huyendo de mí mismo, tal vez. La estación de autobuses en el interior de Minas olía a diésel, polvo de carretera y café recalentado. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece pasar más despacio, donde nadie tiene prisa porque no hay un lugar mejor a donde ir. De todos modos, estaba apoyado en una columna, mirando los paneles llenos de anuncios descoloridos, cuando vi ese papel. Manuscrito, con letra firme pero irregular, como si hubiera sido escrito por manos callosas que no sostenían un bolígrafo con frecuencia. Se busca trabajador agrícola. Temporada de cosecha. Pago semanal. Teléfono Rafael. Algo en esa sencillez me llamó la atención. Tal vez fuera el hecho de ser tan directo, sin rodeos. O quizá fuera la promesa de un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser solo un par de manos más trabajando bajo el sol. Anoté el número y llamé desde una cabina telefónica. La voz que contestó era grave, cansada, pero no descortés. Hola. Llamo por lo del anuncio, el trabajo en la finca. Hubo una pausa, un suspiro que parecía cargar con el peso de semanas de noches mal dormidas. ¿Tienes experiencia con ganado? ¿Con cultivos? Podría haber mentido. Probablemente debería haberlo hecho. Pero algo en esa voz me hizo querer ser honesto. Ninguna. Pero aprendo rápido y necesito el trabajo. Otra pausa. Más larga esta vez. Está bien. Mañana, 7 de la mañana, en la estación de autobuses. Furgoneta blanca, matrícula de Minas. No llegues tarde. Y colgó. Así de simple. Ninguna entrevista elaborada. Ninguna pregunta sobre referencias. Era como si él estuviera tan desesperado como yo, cada uno huyendo de fantasmas diferentes. A la mañana siguiente, me desperté antes de la alarma. El estómago se me revolvía de nervios mezclados con algo parecido a la esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sabía con certeza. Tal vez de que el dolor físico del trabajo rural fuera más fácil de soportar que el dolor que estaba dejando atrás. Alguien que eligió la seguridad de un matrimonio heterosexual en lugar de arriesgarse a ser quien realmente era conmigo. La furgoneta blanca apareció puntualmente a las 7. Era vieja, toda polvorienta, con abolladuras que contaban historias de años de caminos de tierra. La puerta del pasajero se abrió y lo vi por primera vez. Rafael Santos tenía esa presencia que llena el espacio sin necesidad de palabras. Alto. Debía medir alrededor de 1,85 m, hombros anchos que estiraban la camisa de cuadros descolorida. Su piel estaba bronceada y marcada por el sol, con líneas alrededor de los ojos que podrían ser de sonreír o de fruncir el ceño contra la claridad fuerte de los días en el campo. Barba canosa bien cuidada, cabello oscuro con hilos plateados en las sienes. Las manos en el volante eran grandes, con callos visibles incluso a distancia. Manos de quien trabaja con la tierra, con herramientas, con la vida real. Pero fueron los ojos los que me hicieron detenerme un segundo antes de subir a la camioneta. Verdes, profundos, cargando un tipo de cansancio que no venía solo del trabajo físico. Era el cansancio de quien carga un peso interno, de quien conoce la soledad de verdad. ¿Lucas? La voz era la misma del teléfono, pero en persona tenía más textura. Ronca, como si no conversara mucho últimamente. Sí, señor. Tiré la mochila en la caja y subí. Con Rafael está bien. No dijo nada más. Puso la camioneta en marcha y salimos de la ciudad. Intenté sacar conversación un par de veces. Pregunté sobre la hacienda, sobre el tipo de trabajo, sobre cuánto tiempo tardaríamos en llegar. Él respondía con monosílabos, educado pero claramente no interesado en charlas triviales. Después de un tiempo, desistí y miré por la ventana. El paisaje cambiaba gradualmente. La pequeña ciudad daba paso a campos abiertos, suaves colinas cubiertas de pasto, cercas de alambre que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El cielo era inmenso, de un azul tan intenso que casi dolía a los ojos. Tan diferente de las calles estrechas y edificios grises de la ciudad de donde venía. 40 minutos de camino de tierra después, pasamos por un portal improvisado con un letrero de madera. Hacienda Santos. La propiedad era vasta. Los pastos se extendían en todas direcciones, salpicados de ganado que levantaba la cabeza perezosamente cuando pasábamos. A lo lejos, campos de maíz se mecían con el viento. Y en el centro de todo,
una casa de ladrillos sencilla, con un porche amplio y 3 o 4 habitaciones, por lo que podía ver. Rafael aparcó cerca de la casa y señaló una construcción más pequeña, a unos 50 metros de distancia. Esa es tu cabaña. Tiene cama, baño básico, una pequeña estufa, nada lujoso, pero funciona. Miré la casita. Era realmente sencilla, casi rústica, pero tenía algo de honesto. Un lugar propio, aunque fuera temporal. ¿Y la casa principal? Pregunté, más por educación que por curiosidad. Es la mía. Tú comes tus comidas, yo como las mías. Te dejo la comida por la mañana, a no ser que te llame para comer juntos, cada uno en su rincón. Directo. Claro, el mensaje era obvio. Había una línea entre patrón y empleado, y no debía cruzarse. Lo entendí perfectamente. Era exactamente el tipo de distancia que necesitaba de todos modos. Los primeros días fueron brutales. Mi cuerpo de gimnasio de ciudad no estaba preparado para el trabajo rural de verdad. Despertar antes del sol, alimentar al ganado, reparar cercas, cargar sacos de pienso, limpiar el corral. Cada músculo de mi cuerpo gritaba al final del día. Mis manos, que solo conocían el peso de mancuernas y barras en un ambiente climatizado, rápidamente desarrollaron ampollas y callos. Rafael observaba mi esfuerzo con una expresión neutral. No era cruel, pero tampoco era exactamente amable. Daba instrucciones claras, esperaba que las siguiera, corregía cuando me equivocaba. No había juicio en su voz, solo una paciencia profesional. Como si hubiera decidido que invertir energía emocional en mí no valía la pena, ya que yo era temporal de todos modos. Y durante todo esto, comíamos separados. Yo en mi cabaña, él en su casa. A veces veía la luz de la cocina encendida a través de la ventana por la noche, su silueta sentada sola a la mesa. Había algo profundamente solitario en esa imagen, pero recordaba la línea que él había trazado el primer día y no me entrometía. No era asunto mío. Hasta que en la quinta noche llamó a la puerta de mi cabaña. Acababa de salir de la ducha, aún con el cabello mojado, cuando escuché los golpes. Abrí la puerta y ahí estaba Rafael, sosteniendo una olla humeante. Hice demasiado estofado. No tiene sentido desperdiciarlo. No me miró a los ojos cuando habló, como si se estuviera justificando ante sí mismo, no ante mí. Ah, claro. Gracias. Puedes comer en casa. Hay una mesa grande. Es más cómodo. Fue así, sin ceremonia, que me vi sentado a la mesa del comedor de la casa principal por primera vez. La casa era espartana por dentro. Muebles simples, funcionales, poca decoración. Pero estaba limpia, organizada. Un lugar donde alguien vivía, no solo existía. Al principio, comimos en silencio. Ese tipo de silencio pesado que solo ocurre cuando dos personas están intentando activamente no conversar. Yo me concentraba en el estofado, que estaba sorprendentemente bueno, y él miraba hacia algún punto fijo en la pared. Pero entonces, cometí un error. Intenté alcanzar el salero que estaba más lejos. Me incliné demasiado y casi derribé mi vaso de agua. Logré sostenerlo en el último segundo, pero el agua se balanceó peligrosamente y solté una risita nerviosa. Perdón, todavía no estoy totalmente acostumbrado a tener coordinación motora después de un día de trabajo. Y por primera vez desde que nos conocimos, Rafael sonrió. No fue una gran sonrisa, pero fue genuina. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, y por un breve momento, la tristeza que cargaba pareció más ligera. Las grandes ciudades nos hacen eso. Olvidamos cómo funciona el cuerpo de verdad. ¿Eres de una gran ciudad? Él sacudió la cabeza. Crecí aquí, pero mi esposa era de Belo Horizonte. Ella siempre decía que yo no sabía usar correctamente el tenedor y el cuchillo en un restaurante elegante. Esposa. Pasado. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un significado no dicho. ¿Ella ya no vive aquí? Pregunté, cauteloso. Murió. Hace 2 años. Mierda. No sabía qué decir. Todas las frases de condolencia que me venían a la mente parecían vacías, insuficientes. Lo siento mucho. Él se encogió de hombros, pero el gesto fue tenso. Por eso necesito ayuda en la granja. Antes dividíamos las tareas, ahora. Es demasiado para una sola persona. Así que era eso. La desesperanza que había escuchado en su voz por teléfono. La soledad que veía en su silueta por la noche. Rafael no solo estaba buscando un trabajador. Estaba intentando sobrevivir, mantener en pie algo que antes se había construido para 2 personas. De repente, mi dolor pareció pequeño.
Yo estaba huyendo de alguien que decidió no amarme. Rafael vivía cada día con la ausencia de alguien a quien amaba y que no tuvo elección en marcharse. Te ayudaré en lo que necesites, dije. Y esta vez mis palabras no eran solo sobre trabajo. Algo cambió en su rostro. Frunció un poco el ceño, como si me estuviera viendo por primera vez, viéndome realmente. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron de verdad, y sentí algo que no podía nombrar. No era atracción, no todavía, al menos no de forma consciente. Era reconocimiento, como cuando dos personas que cargan un peso similar se miran y entienden, sin palabras, que no están solas con esa carga. El momento pasó. Rafael se aclaró la garganta y volvió su atención al plato. Mañana hay mucho trabajo. Necesitamos arreglar la cerca del Pasto Norte. Volvimos al profesionalismo. Pero algo se había agrietado en el muro que él había construido. Era una grieta mínima, casi imperceptible, pero estaba ahí. Después de esa noche, las cenas juntos se volvieron más frecuentes. No todas las noches, pero algunas veces por semana Rafael aparecía con comida extra, o me llamaba para ayudar con algo en la cocina de la casa principal. Las conversaciones aún eran cortas, limitadas a asuntos prácticos la mayor parte del tiempo. Pero de vez en cuando, en las pausas entre las tareas, lo sorprendía observándome. No era el tipo de mirada obvia, era sutil. Cuando yo estaba reparando una cerca y él fingía verificar las tablas a mi lado. Cuando cargaba heno y él se ajustaba la gorra, pero sus ojos estaban en mi dirección. Cuando terminábamos de lavar las herramientas por la tarde y él tardaba un segundo más de lo necesario antes de darse la vuelta. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Después de todo, había venido aquí justamente para escapar de ese tipo de pensamientos, de esa esperanza peligrosa que solo me había lastimado antes. Pero poco a poco, las miradas se volvieron demasiado frecuentes para ser un accidente. ¿Y lo peor? Empecé a corresponderle. Cuando se quitaba la camisa para trabajar bajo el sol fuerte, revelando un cuerpo todavía vigoroso a pesar de la edad, marcado por cicatrices que contaban historias de décadas de trabajo duro. Cuando se reía de esa forma tan suya, con la cabeza hacia atrás y la voz ronca quebrándose un poco. Cuando se ponía serio arreglando algo, con el ceño fruncido por la concentración. Me sorprendía a mí mismo observándolo. Y me odiaba por eso. Porque Rafael había dejado claro desde el primer día que había una línea. Él era mi patrón, yo era un empleado temporal. Él había amado a alguien profundamente y había perdido a esa persona de forma trágica. ¿Y yo? Yo solo era un tipo huyendo de fantasmas urbanos, alguien de paso, pero el corazón no entiende de lógica. Y cuanto más tiempo pasaba allí, trabajando codo a codo con él, compartiendo comidas ocasionales, existiendo en ese espacio aislado donde solo nosotros dos, el ganado y el cielo inmenso importaban, más difícil se volvía ignorar lo que estaba creciendo dentro de mí. Y peor aún, más difícil era ignorar que tal vez, solo tal vez, algo estuviera creciendo dentro de él también. En la 12ª noche, después de una cena especialmente silenciosa, donde la tensión no dicha entre nosotros parecía llenar el aire como la humedad antes de una tormenta, Rafael me acompañó hasta el porche. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas absurdos. Era hermoso de una forma que dolía, ese tipo de belleza que te hace sentir pequeño y al mismo tiempo parte de algo más grande. Te has adaptado bien, dijo rompiendo el silencio. No me miraba a mí, sino al horizonte. Pensé que no durarías ni una semana. Yo también lo pensé, esbocé una sonrisa de lado. Pero descubrí que el dolor físico es más fácil de aguantar que otros tipos de dolor. Finalmente giró el rostro hacia mí. Aquellos ojos verdes me estudiaron con una intensidad que hizo que se me revolviera el estómago. ¿De qué tipo de dolor estás huyendo, Lucas? La pregunta me tomó desprevenido. Nadie me lo había preguntado así, directamente. Ni mi familia, ni mis amigos, nadie. De alguien que eligió la seguridad antes que a mí, respondí, con la honestidad escapándose antes de que pudiera filtrarla. Alguien que prefirió mentir toda la vida antes que arriesgarse a ser sincero conmigo. Rafael asintió despacio, como si aquello tuviera sentido para él de alguna forma. Entiendo. Y por la forma en que lo dijo, supe que realmente lo entendía. No los detalles específicos, tal vez, sino la esencia de la cuestión. El dolor de ser la segunda opción. El dolor de no ser suficiente para que alguien se arriesgara. El sol terminó de ponerse.
La oscuridad empezó a tragarse los pastos, dejando solo un cielo estrellado como ninguna ciudad puede mostrar. Nos quedamos allí en el porche, dos hombres cargando pesos distintos pero igualmente reales, y por primera vez desde que llegué, no me sentí solo en mi dolor. Cuando finalmente me di la vuelta para bajar los escalones y volver a mi cabaña, sentí su mirada sobre mí. Miré hacia atrás y lo sorprendí observándome con una expresión que no lograba descifrar por completo. Había tristeza allí, sí, pero había algo más. Algo que parecía peligrosamente cercano al deseo mezclado con el miedo. Apartó la mirada rápidamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Caminé de regreso a la cabaña en la oscuridad, con el corazón latiendo más rápido de lo debido. Me dije que no significaba nada. Me dije que estaba proyectando, viendo lo que quería ver porque estaba vulnerable y solo. Me dije que aquella mirada solo había sido cansancio, o la luz tenue, o imaginación mía. Me dije todo eso. Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Algo estaba pasando allí, en esa hacienda aislada, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Una atracción que no tenía sentido, que violaba las líneas que Rafael había trazado, que amenazaba el frágil equilibrio que ambos habíamos encontrado en aquel lugar. ¿Y la parte más aterradora? No sabía si quería luchar contra eso o rendirme por completo. Mientras me acostaba en la cama estreita de esa cabaña, escuchando el sonido distante del ganado y los grillos, una verdad se cristalizó en mi mente con una claridad aterradora. Había venido a esta hacienda huyendo de un dolor, pero empezaba a sospechar que tal vez había corrido directo hacia otro, de un tipo completamente diferente. Un dolor hecho de posibilidades no dichas, de miradas que duraban un segundo más, de líneas que ambos trazábamos y que ambos queríamos cruzar, pero no teníamos el valor de hacerlo. Me dije que aquello no significaba nada. Me equivoqué. Me equivoqué, sí, completamente. Porque aquella mirada durante el atardecer no fue un momento aislado. Fue el primero de muchos. Y en los días que siguieron, empecé a notar un patrón que mi cerebro intentaba racionalizar desesperadamente como una coincidencia. Rafael me observaba. No de forma obvia, no con esas miradas incómodas que te hacen sentir fuera de lugar. Era algo más sutil, más peligroso. Eran esos segundos de más cuando levantaba un saco de forraje, cuando arreglaba la cerca bajo el sol del mediodía, cuando me lavaba las manos en el grifo del corral. Sentía el peso de su mirada en mi nuca como si fuera algo físico. Y lo peor es que me gustaba. Dios, cómo me gustaba. La rutina de la hacienda empezó a crear una especie de ritmo silencioso entre nosotros. Nos despertábamos con el sol. Él golpeaba la puerta de la cabaña cerca de las 5:30, siempre con el mismo grito áspero. Lucas, el ganado no se alimenta solo. Yo respondía con un gruñido. Me vestía rápido y lo seguía al corral, donde él ya estaba preparando el forraje. Trabajábamos lado a lado. Poca conversación. Solo el ruido de las vacas, del viento en los eucaliptos, de nuestras botas en la tierra seca. Pero había una coreografía en ello. Él me pasaba la pala, yo sostenía la puerta. Yo cargaba el cubo, él abría el paso. Pequeños gestos coordinados que no necesitaban palabras. Durante el día, el calor de Minas Gerais caía sobre la hacienda como una maldición. El sudor me corría por la espalda, pegando la camisa al cuerpo. Rafael se quitaba la camiseta alrededor de las 10 de la mañana y yo tenía que obligarme a no mirar. Su cuerpo no era de gimnasio, estaba esculpido por años de trabajo bruto. Músculos funcionales, marcados por pequeñas cicatrices, por la piel bronceada de forma desigual. Había algo brutalmente honesto en aquel cuerpo. Nada teatral, simplemente real. ¿Alguna vez has cuestionado tu sexualidad? Esa pregunta no salió de la boca de Rafael, al menos no todavía, pero resonaba en mi cabeza cada vez que me pillaba mirando demasiado tiempo. Cada vez que se me encogía el estómago cuando él sonreía de esa manera medio torcida, con los ojos entrecerrados por el sol. Yo había venido a esta hacienda huyendo exactamente de este tipo de sentimiento. Y ahí estaba yo, hundiéndome en él de nuevo. Las cosas empezaron a cambiar de verdad en la tercera semana. Fue cuando Rafael empezó a llamarme para cenar en el porche de la casa principal. Hasta entonces, yo comía solo en la cabaña. Él dejaba un plato cubierto cerca de mi puerta todas las noches. Comida sencilla, abundante, arroz, frijoles, carne guisada, farofa, pero siempre solo. Hasta que una noche apareció en la puerta y dijo, sin rodeos:
Hoy cenas en casa. Trae la silla. No fue una invitación. Fue una instrucción. Obedecí. El porche de su casa era amplio, con vista directa a los pastos que se extendían hasta el horizonte. Se podía ver el cielo entero allí, sin contaminación lumínica, sin edificios, solo estrellas, millones de ellas. Comimos en silencio los primeros minutos. Ese tipo de silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Pero entonces él empezó a hablar. «Eres de São Paulo, ¿verdad?» «Sí, de la capital». Él masticó despacio, pensativo. «Nunca fui. Mucha gente, imagino. Mucha, demasiada a veces. ¿Por qué te fuiste?» La pregunta vino tan directa que casi me atraganto con los frijoles. Yo necesitaba un tiempo lejos, de las cosas, de las personas. Rafael asintió como si entendiera perfectamente. No insistió, pero su mirada decía que sabía que había más, mucho más. «Vamos con calma», dijo de repente, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Sin prisa, sin presión. No sabía si estaba hablando de la conversación o de otra cosa. Pero algo en su voz me calmó. En los días siguientes, las cenas en el porche se convirtieron en rutina, y con ellas, las preguntas se fueron volviendo más personales. «¿Tienes familia en São Paulo?» «Sí, mis padres. Una hermana. ¿Los extrañas?» «A veces. Pero no lo suficiente para volver». Sonrió levemente. «Entiendo esa sensación». Fue ahí que empezó a hablar sobre su esposa. No mucho. Nunca eran conversaciones largas o dramáticas. Solo fragmentos. «A ella le gustaba plantar flores allí», dijo una noche, señalando un cantero abandonado cerca del porche. «Rosas». Decía que hacía la casa menos ruda. «¿No lo mantuviste?» Negó con la cabeza, despacio. «No puedo mirarlas sin recordar, así que las dejé morir». Había un dolor crudo en aquellas palabras, pero también algo que parecía casi permiso, como si se estuviera diciendo a sí mismo que estaba bien dejar ir. Quería preguntar cómo había muerto, pero no tuve coraje. El cambio más extraño ocurrió durante el trabajo. Antes, Rafael mantenía una distancia funcional. Me pasaba las herramientas sin rozar mi mano. Se quedaba a 1 metro de distancia cuando estábamos arreglando algo juntos. Pero después de que empezaron las cenas, esa distancia fue encogiéndose. Un día, estábamos cambiando la tabla podrida de una cerca. Yo sostenía la madera en su lugar mientras Rafael atornillaba. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía escuchar su respiración, el olor a sudor mezclado con tierra y algo que era solo suyo. Mi mano resbaló. La madera colgó peligrosamente. Rafael reaccionó rápido, poniendo su mano sobre la mía para sostener la tabla en su sitio. Y entonces, nada. Él no quitó la mano. Yo no quité la mía. Nos quedamos allí. 3 segundos, tal vez 4. Una eternidad microscópica donde el mundo entero parecía estar contenido en aquel punto de contacto, entre su palma callosa y mis dedos temblorosos. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él lo oía. «¿Puedes sostenerla?», preguntó, con la voz más baja de lo normal. «Puedo». Él apartó la mano despacio. Terminamos el trabajo en silencio absoluto. Pero algo había cambiado. Algo había sido reconocido, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de decir qué. ¿Alguna vez has fingido tanto que casi creíste en tu propia mentira? Yo estaba haciendo eso. Fingía que aquel toque no había significado nada, que las cenas eran solo amabilidad, que las miradas eran solo coincidencia. Pero por la noche, solo en la cabaña, ya no podía engañarme más. 3 días después del incidente de la cerca, algo se rompió. Había terminado temprano ese día. Rafael había ido a la ciudad a resolver algo en el banco, así que me quedé cuidando el ganado solo. Alrededor de las 6 de la tarde, terminé todo, y volví a la cabaña para bañarme. Cuando salí, vi la luz encendida en la casa principal. Él ya había vuelto. Dudé. Normalmente esperaba a que él me llamara, pero algo me impulsó a caminar hacia allá. La puerta principal estaba entreabierta. Llamé suavemente. «¿Rafael?» Ninguna respuesta. Entré despacio. La casa era sencilla por dentro. Pocos muebles, nada decorativo. Funcional. La cocina estaba justo a la izquierda. La sala a la derecha, con un sofá viejo y un televisor pequeño que probablemente nunca encendía. Y fue en la mesa de la cocina donde lo vi. Rafael estaba sentado, encorvado sobre sí mismo. En las manos, una foto enmarcada. Incluso de lejos, reconocí la imagen. Su esposa.
sonriendo, con un vestido blanco, a su lado en algún evento. Una boda, tal vez. O un cumpleaños. Y estaba llorando. No era un llanto ruidoso. Eran lágrimas silenciosas, de esas que escurren sin aviso, que ni siquiera intentas controlar porque ya has desistido de luchar contra ellas. Debería haberme ido. Debería haber dado media vuelta y haberle dejado ese momento para él. Pero no pude. Rafael, susurré. Levantó la cabeza sobresaltado, los ojos rojos. La expresión de quien ha sido atrapado en el momento más vulnerable posible. Perdón, yo. No sabía que tú. Se limpió la cara con el dorso de la mano, rápido, casi con rabia. Está todo bien, solo. A veces todavía me golpea, ¿sabes? Entiendo. No, no entiendes. La aspereza en su voz me golpeó como una bofetada. Pero entonces suspiró, cansado. Perdón, no quería. No es contigo. Lo sé. Me senté en la silla a su lado. Despacio, sin pedir permiso. Él no me echó. Nos quedamos allí, en silencio. Él todavía sostenía la foto. Yo me miraba las manos. Ella murió hace 2 años, dijo Rafael de repente. Aneurisma. De la nada. Estaba bien por la mañana. Por la tarde, ya se había ido. Lo siento mucho. Todo el mundo lo siente. Pero nadie entiende lo que es despertar cada día en una casa que parece una tumba. Trabajar solo, comer solo, dormir solo. Hasta que olvidas cómo es estar vivo de verdad. Me miró entonces, y en esa mirada había algo tan crudo, tan desesperado, que me dolió el pecho. Tú me recuerdas que todavía estoy aquí, Lucas. No supe qué responder. Puso la foto de vuelta en la mesa, boca abajo. Perdón por hacerte ver esto. No tienes que disculparte. Asintió, pero no dijo nada más. Me levanté para irme, pero antes de salir, habló. Lucas. ¿Sí? Gracias. Por no haberte ido. Aquella noche, acostado en la cama de la cabaña, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Rafael Santos no era solo mi jefe. No era solo un hombre solitario tratando de llevar una hacienda demasiado grande para una sola persona. Él se estaba aferrando a mí como lo único que todavía tenía sentido. ¿Y yo? Yo me estaba enamorando de él. Tengo miedo. Pero estoy seguro. ¿Miedo de qué? De descubrir algo sobre mí que cambie todo en mi vida. De nuevo. Porque ya había pasado por eso. Ya había sentido esa punzada en el pecho. Esa necesidad de estar cerca de alguien. Esas ganas absurdas de importarle a otra persona. Y había salido mal. Pero aquí, en esta hacienda perdida en el interior de Minas, con un hombre 14 años mayor que todavía lloraba por su esposa muerta, algo en mí insistía en creer que tal vez, solo tal vez, pudiera ser diferente, incluso sabiendo que probablemente me estaba preparando para otra caída. Las semanas siguientes fueron una dulce tortura. Las cenas continuaron, las conversaciones se hicieron más largas. Rafael empezó a reír más. Pequeñas risas, nada escandaloso. Pero cada una de ellas parecía una victoria. Empezó a tocarme con más frecuencia, nada invasivo, solo, presente. Una mano en el hombro cuando pasaba por detrás, un toque en el brazo para llamar mi atención. Dedos que rozaban los míos cuando tomaba algo que yo sostenía. Cada toque quemaba. Y empecé a notar que él se daba cuenta. Porque siempre hacía una pausa después, como si estuviera probando, esperando ver si yo retrocedía. Nunca retrocedí. Vamos a encontrarnos de nuevo, mantener el contacto. Esas palabras aún no se habían dicho, pero estaban suspendidas en el aire entre nosotros. La promesa silenciosa de que aquello, lo que fuera que fuese aquello, no iba a desaparecer simplemente cuando la cosecha terminara y mi contrato expirara. Pero antes de que cualquier promesa pudiera hacerse en voz alta, el destino decidió interferir. Fue en una tarde de sol inclemente. Estábamos separando el ganado para la vacunación. Trabajo pesado, ruidoso. Las vacas estaban agitadas. Una de ellas, una becerra grande y nerviosa, comenzó a empujar el portón de metal del corral. Rafael me gritó que me apartara, pero él estaba demasiado cerca. El portón cedió. 200 kilos de metal cayeron sobre él. Escuché el grito antes de verlo. Un sonido que nunca olvidaré. Dolor puro, animal. Corrí.
Cuando llegué, él estaba en el suelo, el portón sobre la pierna izquierda, la sangre empezando a esparcirse por la tierra seca. Sus ojos encontraron los míos, y en aquellos ojos había miedo, miedo real. Lucas. Intentó hablar, pero la voz salió débil. Quédate quieto. Te voy a sacar de ahí. Mi corazón latía tan rápido que me zumbaban los oídos. Mis manos temblaban. Pero algo dentro de mí tomó el control. La ambulancia iba a tardar 1 hora, y yo tenía minutos para decidir si conseguía salvarlo solo. Mi mente entró en modo de supervivencia. Ese estado extraño donde el pánico queda en segundo plano y alguna versión más primitiva de ti asume el mando. Evalué la situación en segundos. El portón pesaba más de 100 kilos. No conseguiría levantarlo solo sin lastimar a Rafael aún más. Pero si no hacía nada, su pierna seguiría siendo aplastada y la sangre seguiría saliendo. Rafael, mírame. Mírame. Obedeció. Los ojos verdes estaban vidriosos de dolor, pero me miró fijamente. Voy a quitar el portón. Va a doler. Mucho. Pero necesito que te mantengas consciente. ¿Entendido? No te desmayes. Quédate conmigo. Asintió, con la mandíbula tensa. Respiré profundo. Agarré el portón por el lateral, buscando el punto de equilibrio. Usé toda la fuerza de mis piernas, de mi espalda, de mis brazos. Músculos del gimnasio que nunca habían sido puestos a prueba de esa manera. El portón cedió. Unos 30 centímetros. Ahora, Rafael, saca la pierna. Ahora, gritó al arrastrar su cuerpo hacia atrás, pero logró liberarse. Solté el portón de inmediato y cayó de nuevo al suelo con un estruendo metálico. Caí de rodillas a su lado. La pierna estaba destrozada. Hueso expuesto. Demasiada sangre. Tenía que detener la hemorragia. Me quité la camisa, la rasgué en una tira ancha y la amarré por encima de la herida, apretando con fuerza. Rafael gimió, pero no gritó. Estaba entrando en shock. Su piel se ponía pálida, sus labios morados. Rafael, quédate conmigo, quédate conmigo. Murmuró algo que no logré entender. Tomé el celular. Maldita señal débil. 2 barras. Llamé a emergencias. Expliqué la situación con la voz más firme que pude fingir. Dijeron que venía una ambulancia, pero que tardaría al menos 50 minutos. La hacienda quedaba demasiado lejos. 50 minutos. Él no tenía 50 minutos. Está bien, le dije a la operadora. Yo lo llevaré. La camioneta de Rafael estaba estacionada cerca del granero. Llaves en el contacto, siempre. Yo nunca había conducido una camioneta. Apenas conducía en Sao Paulo. Pero no tenía elección. Rafael, te voy a cargar hasta la camioneta. Esto va a doler. Mucho. Lo siento. Asintió con la cabeza, débil. Pasé mis brazos por debajo de él y lo levanté. Pesaba mucho. Cuerpo de hombre de campo, músculo sólido. Pero la adrenalina me dio fuerzas. Caminé rápido hacia la camioneta. Cada paso era una agonía para él. Puse a Rafael en el asiento de atrás, acostado. Tomé una lona vieja del maletero y cubrí la pierna para evitar mirar la herida. No porque me diera asco, sino porque si miraba demasiado, entraría en pánico. Me subí al asiento del conductor, manos temblando. Encendí la camioneta. El motor rugió. Pisé el acelerador. El camino de tierra era un infierno. Baches, piedras, curvas cerradas. Cada sacudida le arrancaba un gemido a Rafael. Miraba por el retrovisor cada 10 segundos, rezando para que no se desmayara. Quédate conmigo, Rafael. Quédate conmigo. Mi voz era un mantra. Para él. Para mí. El celular sonó. Número desconocido. Contesté en altavoz. Habla el servicio de emergencias. Logramos despachar una ambulancia más cercana. Se encontrarán con usted en la carretera principal. Gracias. Gracias. Aceleré más. Fue el viaje más largo de mi vida. 30 minutos que parecieron horas. El sol empezaba a bajar en el horizonte, tiñéndolo todo de naranja y rojo, sangre en el cielo. Hacía años que no rezaba, pero en ese camino de tierra con Rafael sangrando en el asiento de atrás, recé a Dios, a santos de los que ni siquiera sabía el nombre, al universo, a cualquier cosa que estuviera escuchando. No me lo quites, por favor. No ahora. Y fue solo al pensar eso que me di cuenta de la pura realidad. Él no era solo mi jefe, no era solo alguien por quien sentía atracción. Estaba enamorado. Perdidamente, desesperadamente enamorado. Y podía morir antes de que yo tuviera el valor de decírselo.
La ambulancia nos encontró 20 minutos después. Luces parpadeando en la carretera vacía. 2 paramédicos bajaron rápido. Detuve la camioneta, salí corriendo. Está en el asiento de atrás. Pierna aplastada. Hice un torniquete. Estaba consciente, pero ahora ya no responde. Trabajaron rápido, profesionales. Sacaron a Rafael de la camioneta, lo pusieron en una camilla. Empezaron a verificar los signos vitales. Uno de ellos me miró. ¿Es familia? Vacilé. Familia. La palabra me golpeó como un puñetazo. Soy su empleado, pero soy la única persona que tiene. El paramédico asintió. Puede venir en la ambulancia. Entré. Me senté en un banco pequeño al lado de la camilla. Rafael estaba inconsciente ahora. Aparatos pitando, suero, máscaras de oxígeno. Todo muy rápido, muy técnico. Le tomé la mano. Nadie me detuvo. Vas a estar bien, susurré. Tienes que estarlo. El viaje al hospital fue un borrón. Sirenas, curvas, voces diciendo términos médicos que yo no entendía. Hemorragia, presión baja, trauma severo. Cuando llegamos, lo llevaron directo a la sala de emergencias. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. Solo familiares en el área de cirugía. No soy familia, pero no tiene a nadie más. Me miró con lástima. Tendrá que esperar aquí. Me llevó a una sala de espera. Pequeña. Sillas de plástico incómodas. Olor a desinfectante. Televisión encendida en un canal de noticias que nadie miraba. Me senté. Y entonces, finalmente, me derrumbé. Lloré. Allí, solo en esa sala fría, lloré como no lo hacía desde que me fui de Sao Paulo. Lloré de miedo, de agotamiento, de desesperación. Lloré porque no sabía si volvería a verlo con vida. Las horas pasaron despacio, muy despacio. Las enfermeras entraban y salían. Yo preguntaba. Decían que no sabían, que el médico vendría a hablar conmigo en cuanto tuviera novedades. Compré un café malo de la máquina del pasillo. No lo bebí. Solo sostuve el vaso de plástico para sentir algo caliente en las manos. Llamé a la hacienda. Nadie respondió, claro. No había nadie allí más que nosotros dos. Pensé en llamar a mis padres. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que el hombre del que me había enamorado se estaba muriendo y yo no tenía ningún derecho de estar ahí? Así que me quedé solo, esperando. Fue cerca de las 11 de la noche cuando el médico apareció. Un hombre de unos 50 años, con la bata manchada de sangre. Parecía cansado. ¿Es pariente del señor Rafael Santos? No. Trabajo para él. Vaciló. ¿No tiene familia? No. Su esposa murió. No tiene hijos. Soy la persona más cercana que tiene. El médico suspiró. Está bien. Sufrió un trauma severo en la pierna izquierda. Fractura expuesta, hemorragia significativa. Logramos estabilizarlo. Pero perdió mucha sangre. Durante la cirugía su corazón se detuvo. Sentí que el mundo se derrumbaba. Pero logramos reanimarlo. Está vivo, estable, pero aún sedado. Estará en observación durante las próximas horas. ¿Puedo verlo? Puede. Pero solo por unos minutos. Él me llevó por un pasillo blanco. Puertas, más puertas. Hasta una pequeña sala de terapia intensiva. Y allí estaba Rafael. Acostado en una cama de hospital. Tubos, cables, monitores. La pierna izquierda vendada, suspendida. El rostro demasiado pálido, pero respirando. Vivo. Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Me senté en la silla al lado de la cama. Tomé su mano de nuevo. Esta vez nadie me iba a sacar de allí. Lo lograste, susurré. Estás vivo. Gracias a Dios. Estás vivo. Y entonces, como si mi cuerpo finalmente entendiera que era seguro soltarlo todo, comencé a temblar. Temblar tanto que mis dientes castañeaban. Una enfermera entró, vio mi estado y trajo una manta. Me envolvió sin decir nada. Solo un pequeño gesto de humanidad en un día que había sido demasiado inhumano. Gracias, dije. Ella sonrió levemente y salió. Me quedé allí toda la noche. Nadie me mandó a irme. Quizás porque se dieron cuenta de que no me iba a ir de todos modos. Yo lo miraba, a su pecho subiendo y bajando, al monitor registrando cada latido de su corazón, y me di cuenta de que estaba rezando de nuevo. Gracias. Gracias por no habérmelo quitado.
Debían ser las 3 de la mañana cuando sentí que su mano se movía. Abrí los ojos de un salto. Había cabeceado sin darme cuenta. ¿Rafael? Llamé en voz baja. Sus ojos se abrieron despacio, desorientados, confusos. Miró a su alrededor, a los aparatos, al techo, a mí. ¿Lucas? La voz salió ronca, débil, pero era él. Estoy aquí. Estás en el hospital. Tuviste un accidente. Pero todo está bien ahora. Estás vivo. Parpadeó un par de veces, intentando procesar. La pierna. Rota. Pero los médicos dijeron que va a estar bien. Va a tardar, pero va a estar bien. Él se miró la mano. Se dio cuenta de que yo la estaba sosteniendo. Y entonces, algo cambió en su mirada. ¿Tú me trajiste? Yo te traje. No iba a dejar que te murieras en esa finca. Apretó mi mano. Débil pero deliberado. Gracias. No hace falta agradecer. Hace falta. Yo. Se detuvo. Cerró los ojos. Respiró hondo. La vi a ella, Lucas. ¿Qué? A mi esposa. Cuando mi corazón se detuvo, la vi. Me quedé helado. ¿Tú? ¿La viste? La vi. No sé explicarlo, pero ella estaba allí, sonriendo, y dijo una cosa. ¿Qué? Me miró a los ojos, y había algo diferente allí. Algo que no existía antes. Ella dijo que estoy perdiendo el tiempo, que ella ya se fue, y que tengo permiso para ser feliz de nuevo. Se me apretó el pecho. Rafael. Dijo que deje de sentirme culpable, que deje de aferrarme al pasado. Ella dijo. Él respiró hondo. Dijo que merezco vivir de verdad, no solo existir. No supe qué responder. Él sonrió. Débil, pero genuino. Creo que necesitaba escuchar eso. Creo que sí. Apretó mi mano de nuevo. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Me quedé. ¿Por qué? Porque no tenía otro lugar donde estar. Mentira. Tenía. Pero ninguno de ellos importaba si él no estaba allí. Rafael me miró por un largo momento, como si estuviera leyendo algo escrito en mi rostro. Algo que yo aún no tenía el coraje de decir en voz alta. Gracias, Lucas. Por todo. De nada. Cerró los ojos de nuevo, el cansancio arrastrándolo de vuelta al sueño. Me quedé allí, sosteniendo su mano hasta que se durmió. Y cuando finalmente se relajó por completo, apoyé la cabeza en el borde de la cama y dejé que el sueño me venciera también. Por primera vez en semanas dormí sin miedo, porque él estaba vivo, y yo tenía certeza ahora. No importaba lo que sucediera después. No importaba si él no sentía lo mismo. No importaba si yo iba a terminar con el corazón roto de nuevo. Yo amaba a ese hombre. Y casi perderlo me había enseñado que esconder eso era la mayor estupidez que podía cometer. A la mañana siguiente, el médico vino a hacer la ronda. Rafael estaba despierto, lúcido, respondiendo preguntas. La pierna iba a necesitar cirugía correctiva, pero lo peor había pasado. Tuvo suerte, dijo el médico. Si no fuera por la rapidez de su... Me miró. Amigo, usted no estaría aquí. Rafael me miró. Él me salvó la vida. Solo hice lo que tenía que hacer. No, hiciste mucho más que eso. El médico autorizó el alta al final de la tarde. Rafael iba a necesitar muletas, fisioterapia, seguimiento. Pero podía volver a casa. Conduje la furgoneta de regreso a la finca. Despacio esta vez. Rafael en el asiento del copiloto, la pierna vendada estirada, apoyada en el salpicadero. Estábamos en silencio. Pero era un silencio diferente. Cargado de cosas no dichas. Cuando llegamos, lo ayudé a bajar. Apoyé su cuerpo en el mío mientras él cojeaba hasta la veranda. Deberías descansar. Lo haré. Pero antes... Se detuvo en la puerta. Se volvió hacia mí. Lucas, sobre lo que dije en el hospital. ¿Sobre tu esposa? Sí, yo. Creo que fue real. No sé explicarlo. Pero cambió algo. Te creo. Él sonrió. Gracias. Entró despacio, apoyado en las muletas. Yo iba a volver a la cabaña. Pero me llamó. Lucas, ¿sí? Quédate un poco más, por favor. Entonces me quedé. Nos sentamos en el porche. Él en la silla de siempre, yo en la mía. El sol descendiendo en el horizonte. Las cigarras comenzando su coro. Y cuando miré hacia adentro de la casa por la ventana abierta, noté algo. La foto de su esposa, esa que siempre estaba en la mesa de la cocina,
Ya no estaba allí. Rafael siguió mi mirada. Lo guardé, dijo simplemente. No porque ya no la ame, sino porque necesito dejar de vivir como si ella todavía estuviera aquí. ¿Estás seguro? Lo estoy. Ella me dio permiso. Ahora solo necesito tener el coraje para aceptarlo. Entonces me miró. Y en esa mirada había algo nuevo. Algo peligroso. Algo que hacía que mi corazón se acelerara. Algo había cambiado. Y ya no había vuelta atrás. Gracias por quedarte conmigo, Lucas. En el hospital, aquí, en todo, siempre. Y cuando dije eso, me di cuenta de que era verdad. Me iba a quedar. No importaba lo que viniera. Porque el amor verdadero, ese tipo que casi te mata de miedo, es exactamente el tipo que no puedes soltar. Incluso cuando deberías. En los 3 días siguientes, aprendí que la transformación no es una metáfora. Es algo real. Algo que puedes ver suceder frente a tus ojos. Rafael no volvió del hospital siendo el mismo hombre que se fue de aquí. Volvió como alguien que había visto el otro lado. Y había decidido que ya no iba a perder el tiempo fingiendo. En su primer día de regreso, yo estaba reparando la cerca del pastizal este. El sol ya estaba alto, ese tipo de calor que hace que el aire vibre sobre la tierra. Estaba martillando un poste cuando escuché su camioneta acercarse. Bajó despacio, todavía con cuidado por las costillas magulladas. Pero la forma en que me miró no tenía nada de cuidadosa. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Vivo, respondió. Y por primera vez en años, sé exactamente lo que eso significa. Se quedó allí parado, observándome trabajar, no desde lejos, no de reojo. Simplemente se quedó allí, mirando, sin disculparse, sin desviar la mirada cuando me di cuenta. ¿Necesitas algo?, pregunté, tratando de ignorar cómo se me disparó el corazón. No, solo quería verte. Y lo dijo como quien comenta sobre el clima, natural, directo. Como si no fuera la cosa más desconcertante que alguien me hubiera dicho jamás. No sabía qué hacer con eso, así que volví a martillar. Pero mis manos estaban temblando. Esa noche, apareció en la puerta de mi cabaña por primera vez desde el accidente. Estaba pensando, dijo, apoyado en el marco de la puerta. Siempre cenamos cada uno en su rincón, yo en la casa, tú aquí. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Siempre ha sido así, respondí. Sí. Pero no tiene por qué seguir siéndolo, esperó, dándome tiempo para entender lo que estaba proponiendo. Ven a cenar conmigo hoy. En la veranda. Está fresco allí a esta hora. Y sería bueno tener compañía. Compañía de verdad, añadió. Podría haber dicho que no. Podría haber mantenido la distancia que habíamos construido tan cuidadosamente en las primeras semanas. Esa línea invisible entre patrón y empleado. Entre el hombre que paga y el hombre que trabaja. Pero algo en su voz me dijo que esa línea ya no existía. Y si decía que no ahora, no estaría protegiendo nada. Solo tendría miedo. Está bien, dije. Y la sonrisa que apareció en su rostro fue lo más hermoso que había visto en meses. La terraza de la casa principal tenía vista al pastizal donde el ganado descansaba al atardecer. Rafael había dispuesto una mesa sencilla allí, con 2 sillas viejas de madera que parecían haber vivido décadas de historias. Sirvió arroz, frijoles, carne asada. Comida sencilla, pero la forma en que preparó cada plato, el cuidado que puso en cada detalle, me dijo que aquello no era solo una cena. Era una invitación. Comimos en silencio al principio. Ese tipo de silencio que no es incómodo, pero sí cargado. Como esas nubes pesadas antes de la lluvia que sabes que va a caer. Después de un tiempo, habló. ¿Sabes lo que vi, Lucas? En el hospital. Cuando mi corazón se detuvo por 2 minutos. Negué con la cabeza. No. La vi a ella, a mi esposa, a Clara. Se detuvo, mirando hacia el horizonte. La luz del atardecer dejaba su rostro medio dorado, medio sombrío. Ella estaba de pie en un camino de tierra como estos de aquí, y me sonrió. Esa sonrisa que yo amaba. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Qué? Ella dijo, deja de llorarme, Rafael. Deja de vivir como si hubieras muerto conmigo. Yo me fui. Tú te quedaste. Y necesitas vivir por ti ahora. Su voz tembló un poco al final, y vi que estaba conteniendo las lágrimas. Ella me dio permiso, Lucas. Me liberó. No para olvidarla, sino para dejar de castigarme por seguir vivo. No sabía qué decir.
así que solo extendí la mano y le toqué el brazo, levemente. Un gesto pequeño, pero él apretó mi mano con fuerza, como si fuera lo único seguro en el mundo entero. Y ahí fue cuando me di cuenta. Aquello no era solo sobre que él hubiera vuelto diferente, era sobre que había vuelto listo. Las cenas en la veranda se convirtieron en rutina. Todos los días, cuando el sol comenzaba a bajar, nos sentábamos allí. Y cada noche la conversación se volvía más profunda. Me preguntó sobre la ciudad, sobre lo que había dejado atrás. ¿Hubo alguien?, preguntó en una de esas noches. En la ciudad. Alguien importante. Dudé. Pero algo en la forma en que me miró, sin juzgar, solo con curiosidad genuina, me hizo hablar. Hubo. Algo así. Algo así como alguien que pensé que tal vez podría ser algo, pero que decidió que yo era un riesgo demasiado grande. Rafael asintió despacio. ¿Riesgo cómo? Riesgo de ser descubierto. Riesgo de tener que asumirlo. Riesgo de tener que elegir entre lo que él quería y lo que era más fácil. Y eligió lo más fácil. Sí. Él eligió. Silencio. Luego Rafael habló en voz baja. Yo no elijo lo más fácil, Lucas. Ya no. Y cuando dijo eso, me miró directo a los ojos. Y supe exactamente lo que estaba diciendo. No era sobre el accidente. No era sobre la esposa. Era sobre mí. Sobre nosotros. Y el corazón casi se me sale por la boca. Las cosas empezaron a cambiar de pequeñas maneras. Maneras que quizá cualquier persona de fuera no notaría. Pero yo lo noté. Cada una de ellas. Cuando subía a la escalera para arreglar el techo del granero, Rafael aparecía de la nada y sostenía la base. Y cuando bajaba, su mano se posaba en mi hombro. Firme, deliberada. Cuidado, decía él. Pero no se trataba solo de la escalera. Cuando trabajábamos cerca el uno del otro, dejaba que sus dedos rozaran los míos al pasarme una herramienta. Y nunca pedía perdón. Nunca fingió que fue un accidente. Solo me miraba después, como si estuviera probándome, como si quisiera ver si iba a retroceder. Yo nunca retrocedí. Una noche, después de cenar, nos quedamos sentados en el porche más tiempo de lo normal. El cielo estaba lleno de estrellas. Ese tipo de cielo que solo ves lejos de la ciudad. Sin contaminación, sin luces. Solo el universo entero mirando hacia abajo. ¿Tienes miedo de algo, Lucas?, preguntó de repente. ¿Miedo de qué tipo? Miedo tipo. De ser feliz. De verdad. De ser como eres. Suspiré profundamente. Todos los días. Se giró hacia mí. Estábamos sentados cerca. Más cerca de lo que deberíamos estar, tal vez. Pero ninguno de los dos se alejó. Yo también tenía, dijo él, miedo de que, si aceptaba quién soy de verdad, lo perdería todo. La granja, el respeto, su memoria. Y ahora sé que la única cosa que voy a perder de verdad es mi vida. Si sigo viviendo con miedo. Su mano estaba sobre la mesa. La miré, callosa, fuerte. Y sin pensarlo mucho, puse la mía encima. No se movió. Solo giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos con los míos. Y nos quedamos así, solo tomados de la mano, bajo las estrellas, en medio de la nada. Y fue el momento más íntimo de mi vida. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. ¿Sabes ese hormigueo en el aire antes de la tormenta? Era eso. Y cuando salí de la cabaña, vi las nubes, oscuras, pesadas, viniendo rápido desde el oeste. Rafael estaba en el porche, mirando al cielo también. Va a caer una buena hoy, dijo cuando me vio. ¿Tu cabaña aguanta una lluvia fuerte? Miré hacia atrás. La cabaña era vieja. El techo tenía algunos agujeros que aún no había reparado. Creo que no. Entonces te quedas aquí hoy. Conmigo. En la casa. Vacilé. No porque no quisiera, sino porque sabía exactamente lo que eso significaba. Pasar la noche allí, dentro de su casa, sin excusas, sin distancia. Rafael notó mi duda. La cabaña no es segura en una tormenta así, Lucas. Y para ser sincero, dio un paso más cerca. Yo tampoco lo soy. La forma en que lo dijo, bajo, intenso, como una confesión y una invitación al mismo tiempo. Respiré profundo. Está bien, dije. Y cuando dije eso, sonrió. Pero no era una sonrisa tranquila, era una sonrisa peligrosa. El tipo de sonrisa de alguien que sabe que la noche lo va a cambiar todo. Y tenía razón.
Porque esa noche, con la tormenta acercándose, con el cielo oscureciéndose, con la distancia entre nosotros finalmente desapareciendo, lo supe. Ya no había vuelta atrás. Había pasado semanas intentando mantener las cosas profesionales, intentando convencerme de que aquello era solo un empleo, que Rafael era solo mi patrón, que lo que sentía era solo soledad. Pero era mentira. Todo siempre fue mentira. Porque yo no estaba allí solo por el dinero. No estaba allí solo por la paz. Estaba allí por él. Y ahora, con la tormenta acercándose, con su invitación resonando en mi pecho, con el miedo y la esperanza mezclados en algo imposible de separar, lo sabía. Me iba a quedar. No importaba lo que viniera. Porque el amor de verdad, el tipo que te hace sentir vivo y aterrado al mismo tiempo, no es algo que eliges. Es algo que te elige a ti. Y él me había elegido a mí. Y yo lo había elegido a él. Y ahora, solo faltaba ver qué íbamos a hacer con eso. La tormenta llegó exactamente como Rafael había previsto. Violenta, furiosa. El tipo de tormenta que te hace sentir demasiado pequeño para estar vivo. Yo estaba dentro de su casa ahora, sentado en la sala, intentando parecer calmado, pero mi corazón latía como si supiera exactamente lo que iba a pasar esa noche. Rafael encendió una lámpara de queroseno. La luz se había ido hacía 20 minutos. El viento sacudía las ventanas con una fuerza que parecía querer arrancarlo todo de su lugar. ¿Quieres café?, preguntó. Su voz estaba extrañamente controlada, demasiado tranquila para la situación. Asentí con la cabeza, pero no pude decir nada. Tenía la garganta cerrada. Lo sabía. Sabía que aquel silencio entre nosotros no era por la tormenta. Era por todo lo que veníamos evitando durante semanas. Rafael volvió con 2 tazas humeantes. Se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de lo necesario, lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo. La lluvia golpeaba el techo. El viento aullaba afuera como una fiera herida. Y nosotros dos allí, sentados, en silencio, mientras la distancia entre nuestros cuerpos disminuía centímetro a centímetro. «Lucas», dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. «Necesito contarte algo». Lo miré. Sus ojos verdes estaban fijos en los míos, intensos, llenos de algo que no podía nombrar. Miedo, coraje, desesperación. Cuando tuve aquel accidente, continuó, cuando estaba en el hospital, morí. Por unos segundos, mi corazón se detuvo. Contuve el aliento. Nunca había hablado de eso. Nunca había entrado en detalles. Y la vi a ella, dijo. A mi esposa. Ella estaba allí. No sé si fue real. No sé si fue mi mente inventando cosas. Pero ella estaba allí. ¿Y sabes lo que me dijo? Sacudí la cabeza negando. Ella dijo, Rafael, deja de usarme como excusa para no vivir. Deja de esconderte tras mi recuerdo. Yo ya me fui. Tú sigues aquí. Y estás desperdiciando el tiempo que te queda. Su voz tembló. Por primera vez desde que lo conocí, vi a Rafael Santos completamente vulnerable. Desperté en esa cama de hospital, continuó él. Y por primera vez en 2 años no sentí culpa por estar vivo. Sentí rabia. Rabia por haber perdido tanto tiempo fingiendo que no sentía nada. Fingiendo que estaba todo bien viviendo solo en esta finca. Fingiendo que tú no existías. Se me oprimió el pecho. Acababa de decir mi nombre. Acababa de incluirme en aquella confesión. Lucas, dijo de nuevo. Esta vez mirándome directamente a los ojos. Yo casi muero. Y lo único en lo que podía pensar en esa ambulancia era, ¿y si muero sin haberte dicho nunca la verdad? No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirarlo a él. A ese hombre que había sido mi jefe. Que había sido distante. Que ahora estaba aquí, rompiendo todas las barreras que habíamos construido. ¿Qué verdad?, pregunté. Mi voz salió débil, casi inaudible. Que no te contraté solo porque necesitaba ayuda en la finca. Te contraté porque cuando subiste a ese autobús, cuando me miraste por primera vez, sentí algo que no sentía hace años. Y eso me aterró. Hizo una pausa. Respiró profundo. Intenté mantener las distancias. Intenté tratarte como a un empleado. Como a alguien que se iría al final de la temporada. Pero cada día que pasa es más difícil fingir que no te quiero cerca. No solo para trabajar, sino para todo. Para despertar conmigo. Para dormir a mi lado. Para quedarte. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Directas. Crudas.
demasiado honestas para ser ignoradas. Y sé que esto lo complica todo, continuó. Sé que podrías salir corriendo de aquí ahora mismo. Sé que soy tu jefe. Sé que vivimos en medio de la nada donde la gente va a hablar. Sé todo eso. Pero casi muero, Lucas. Y no voy a desperdiciar lo que me queda ocultando quién soy, o lo que siento por ti. Mi corazón estaba por explotar. Todas esas semanas. Todas esas noches mirando la ventana de su casa. Todos esos momentos en los que me preguntaba si me estaba volviendo loco. Si me estaba imaginando cosas. Todo tenía sentido ahora. Pero había algo más. Algo dentro de mí que necesitaba salir. Una verdad que yo también venía ocultando. Rafael, dije, con la voz temblando. No vine a esta finca solo porque necesitaba trabajo. Él me miró, esperando. Vine porque estaba huyendo. De la ciudad, de alguien. Respiré profundo. Por primera vez en la vida iba a decir aquello en voz alta. A alguien que importaba. Tenía un novio. No era oficial. Nos escondíamos. Porque él tenía miedo. Miedo de su familia, miedo de sus amigos, miedo de todo. Y yo acepté. Durante 2 años acepté ser su secreto. El dolor regresó. Ese viejo dolor que había intentado enterrar bajo el trabajo pesado y el silencio de la finca. Hasta que me dijo que se iba a casar. Con una mujer. Porque era más fácil. Porque era más seguro. Porque no tenía el valor de ser quien realmente era. Y me pidió que siguiera siendo su amante secreto. Después de la boda, se me quebró la voz. Dije que no. Y me vine para acá. Para olvidar. Para no volver a sentir aquello nunca más. Para no volver a abrir mi corazón a alguien que no tuviera el valor de dar la cara por mí. Miré a Rafael. Pero tú estás aquí. Diciendo todo esto. Aún sabiendo que esto puede acabar con tu reputación. Aún sabiendo que la gente va a hablar. Y no sé qué hacer con eso. Rafael tomó mi mano. Firme. Cálida. Real. No tienes que hacer nada, dijo él. Solo tienes que decirme una cosa. ¿Qué sientes? Y allí, en ese momento, con la tormenta rugiendo afuera, con la luz tenue de la lámpara temblando entre nosotros, con el miedo y la esperanza librando una guerra dentro de mi pecho, dije la verdad. Te amo, le dije. De una forma que nunca amé a nadie. De una forma que me asusta. Porque sé que si esto sale mal, no voy a sobrevivir. Rafael sonrió. Una sonrisa pequeña, dulce, llena de alivio. Entonces tendremos que hacer que funcione, dijo él. Y me besó. No fue un beso vacilante, no fue un beso de duda. Fue el beso de alguien que había decidido, que había elegido, que ya no se iba a esconder. Le correspondí. Con todo lo que tenía guardado, con todo el miedo, con toda la esperanza, con toda la rabia hacia aquel ex que me hizo creer que el amor era algo para esconderse. Rafael me atrajo hacia él. Nuestros cuerpos chocaron, y por primera vez en meses, me sentí completo. Como si todas las piezas que estaban rotas dentro de mí, finalmente hubieran encontrado su lugar. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la casa, dentro de aquel abrazo, solo había paz. Nos separamos, jadeando, nuestros rostros aún cerca, nuestras miradas fijas la una en la otra. Quédate conmigo esta noche, dijo Rafael. No como empleado, no como huésped, como mío. No pude responder con palabras, solo asentí. Me llevó de la mano. Atravesamos la sala, subimos las escaleras. Y cuando llegamos a su habitación, a la habitación que solo había visto una vez de reojo, Rafael se detuvo en la puerta. ¿Estás seguro?, preguntó. Lo miré. A ese hombre que casi había muerto. Que había vuelto transformado. Que tenía el valor de decirme la verdad aún con todo por perder. Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida, respondí. Y entramos juntos. La noche pasó. La tormenta amainó. Y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, desperté en los brazos de Rafael. Su pecho subiendo y bajando despacio. Su brazo alrededor de mi cintura. Como si tuviera miedo de que yo desapareciera si me soltaba. No me moví. Solo me quedé allí, sintiendo su calor. El peso de su brazo. La realidad de aquello. Había pasado la noche con mi jefe. Con el hombre que había estado deseando en silencio durante semanas.
con el único hombre que tuvo el valor de decirme la verdad sin miedo, y por primera vez desde que huí de la ciudad, no sentí dolor. No sentí rabia, no sentí miedo, solo sentí paz. Rafael se movió. Abrió los ojos despacio, y cuando me vio allí, sonrió. Esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. La sonrisa que decía, «Todavía estás aquí. No te has ido». «Buenos días», dijo, con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí. Nos quedamos allí, en silencio, solo mirándonos el uno al otro. Como si estuviéramos intentando grabar ese momento, tratando de asegurar que aquello era real. Entonces Rafael se levantó, se puso un pantalón y me miró. «Voy a hacer café», dijo. «Cuando vuelva tenemos que hablar». Mi corazón se aceleró. ¿Hablar de qué? ¿De nosotros? ¿De lo que pasó? ¿De lo que esto significaba? Asentí con la cabeza. Y él salió de la habitación. Me quedé allí, sentado en su cama, mirando alrededor, las paredes sencillas, la ventana que daba al pasto, la foto de su esposa que ya no estaba en la mesita de noche. Ella se había ido, y yo me había quedado. 10 minutos después, Rafael volvió. Con 2 tazas de café. Me entregó una y se sentó a mi lado en la cama. «Lucas», dijo, mirándome directamente, «necesito decirte una cosa». Mi estómago dio un vuelco. «Mañana», continuó, «voy a mover tu cama para acá, a mi habitación». Me congelé. No estaba preguntando, estaba afirmando. Como si aquello ya hubiera sido decidido. «Si no quieres», dijo, «si te parece que esto es demasiado rápido, si tienes miedo, dímelo ahora, porque si no dices nada, entenderé que quieres quedarte, de verdad, no solo por esta noche». Lo miré, a aquel hombre que había transformado mi vida en pocas semanas, que me había dado el coraje que yo no sabía que tenía, y no dije nada, solo sonreí. Rafael sonrió de vuelta, y en esa sonrisa había todo: alivio, felicidad, miedo, esperanza. «Entonces está decidido», dijo, y lo supe. En ese momento, que todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás, ya no había distancia, ya no había fingimiento. A partir de mañana, mi cama iba a estar en su habitación. Y yo iba a despertar todos los días al lado del hombre que amaba. El hombre que había muerto y vuelto para encontrarme. Pero había una cosa que todavía me asustaba. Una pregunta que no podía dejar de hacer. «¿Y la gente?», pregunté en voz baja. «Los vecinos, los proveedores, todo el mundo que viene aquí». Rafael sostuvo mi mano, firme. Morí durante unos segundos, Lucas. Y cuando volví me di cuenta de una cosa. La opinión de la gente no vale nada frente a la posibilidad de vivir una vida de verdad, con alguien a quien amo. Apretó mi mano. «Si hablan, que hablen. Si dejan de venir aquí, encuentro otros. Pero ya no voy a esconder más. Ya no voy a fingir que eres solo mi empleado, porque no lo eres». «¿Y qué soy?», pregunté. Rafael me miró, a los ojos, con esa intensidad que me desarma. «Eres mío», dijo simplemente, «y yo soy tuyo. Y eso es todo lo que importa». Mi pecho se llenó. De miedo, de alegría, de una esperanza tan grande que dolía. Porque por primera vez en mi vida, alguien no tenía miedo de asumirme. Alguien no me estaba pidiendo ser un secreto. Alguien estaba diciendo, «Eres mío, y quiero que todo el mundo lo sepa». Y eso cambiaba todo. Apoyé mi frente en la suya, cerré los ojos, y dejé que aquello calara hondo. Mañana mi cama iba a estar aquí, en su habitación, y todo el mundo que entrara en esta casa lo sabría. Ya no habría más mentiras, ya no habría más escondites, ya no habría más fingimientos. Solo estaríamos nosotros, viviendo, amando, sin miedo. La tormenta había pasado, pero había dejado algo atrás, algo nuevo, algo verdadero. Y mientras sostenía la mano de Rafael, mientras le miraba a los ojos, mientras sentía el peso de aquella decisión, lo supe. No había más vuelta atrás. Y por primera vez, no quería que la hubiera. Desperté con el sonido de muebles siendo arrastrados. No fue un sonido brusco. No fue violento. Fue metódico, determinado, como todo lo que hacía Rafael. Abrí los ojos. La luz del sol entraba por la ventana de su habitación, de nuestra habitación, porque eso era lo que iba a hacer ahora. Me levanté, me puse unas bermudas, caminé descalzo hasta la sala, y allí estaba él, Rafael, cargando mi cama,
solo, sudando, pero con esa expresión en el rostro, aquella que yo había aprendido a reconocer, aquella que decía que había tomado una decisión, y que nada en el mundo le iba a hacer cambiar de idea. Me vio parado en la puerta. Sonrió. De esa manera suya, medio torcida, medio cansada, pero verdadera. Buenos días. El café está listo. Solo termino aquí, y comemos. Me quedé allí, parado, viendo cómo encajaba mi cama en la esquina de la habitación, al lado de la suya. No era una cama de matrimonio, eran dos camas individuales, lado a lado, pero para mí, en ese momento, era como si él hubiera construido una casa entera solo para nosotros. ¿No quieres ayuda? Él paró, me miró, y dijo algo que nunca olvidaré. No, quiero que veas que estoy haciendo esto, que elegí hacer esto, que no fue un impulso, que no fue solo la tormenta, que es de verdad. Y fue en ese momento que entendí. Rafael no estaba solo moviendo una cama, me lo estaba diciendo, con gestos, con sudor, con esa mirada verde que no se apartaba de la mía, que yo ya no era el empleado, que ya no era el tipo que dormía en el cuartito del fondo, que yo era suyo, y él era mío, y que todo el que entrara en esa casa lo iba a saber. Me senté a la mesa de la cocina, tomé café, comí pan con mantequilla, y no hablamos mucho, porque no hacía falta. Había algo en el aire, una paz, una certeza, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado todo lo que era duda, todo lo que era miedo. Y cuando Rafael terminó, cuando se sentó a mi lado, cuando puso su mano en mi muslo debajo de la mesa, lo supe, ya no había vuelta atrás. Y por primera vez en mi vida, no quería que la hubiera. Los primeros días fueron extraños, no entre nosotros todo estaba bien, estaba incluso demasiado bien, aterradoramente bien, pero el mundo de afuera, el mundo de afuera siempre se entera. Empezó con don Juan, el proveedor de pienso, venía todas las semanas, todos los jueves, religiosamente, hasta que un jueves no vino. Rafael llamó, dejó recado. Nada. A la semana siguiente pregunté, ¿crees que sospechó? Rafael estaba arreglando la cerca, ni levantó la cabeza. ¿Sospechar de qué, Lucas? No estamos escondiendo nada. Y era verdad, no lo estábamos. Pero aún dolía saber que alguien nos había dado la espalda solo porque existíamos, solo porque nos amábamos. Rafael soltó los alicates. Vino hacia mí, sostuvo mi rostro con las dos manos. Escúchame, casi me muero, literalmente. Y cuando volví, cuando desperté de eso, la vi a ella, a Marina. ¿Y sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza. Ella dijo, deja de desperdiciar tu vida con miedo a lo que los demás van a pensar. Vive. Vive de verdad. Porque cuando estés tumbado en esa cama, a punto de irte, no te vas a arrepentir de haber amado. Te vas a arrepentir de no haber amado lo suficiente. Me besó. Allí mismo. En medio del pasto. Con el sol quemándonos las cabezas. Y lo entendí. Rafael no tenía miedo, porque ya había mirado a la muerte, y había vuelto, y había aprendido la lección que la mayoría de la gente solo aprende demasiado tarde, que la vida es corta, que el amor es raro, y que desperdiciar cualquiera de los dos por culpa de chismes, por culpa de miradas, por culpa de proveedores que desaparecen, es la mayor estupidez que alguien puede hacer. Pero no todo el mundo desapareció. Doña María, la vecina de la propiedad de al lado, apareció una tarde. Trajo un pastel, de maíz, todavía caliente. Lo puso en la mesa de la cocina. Me miró a mí, miró a Rafael, y dijo, sé que no es asunto mío, pero parecéis felices. Y la felicidad es algo demasiado raro para desperdiciarla. Rafael agradeció. Yo me quedé sin palabras. Ella salió. Y cuando cortamos el pastel, cuando comimos, lloré. Porque hasta entonces yo pensaba que el mundo entero nos iba a rechazar. Pensaba que íbamos a tener que vivir escondidos, incluso viviendo juntos, incluso compartiendo la cama. Pero doña María, con ese pastel sencillo, con esas palabras, ella me mostró que no todo el mundo es igual, que algunas personas entienden, que algunas personas respetan, que algunas personas hasta celebran, y eso, de alguna forma, fue más importante que cualquier discurso. Las semanas fueron pasando. La rutina de la hacienda continuaba. El ganado necesitaba cuidado. El maíz necesitaba atención. La cerca siempre tenía un trozo para arreglar. Pero algo había cambiado. Rafael ya no se escondía.
cuando trabajábamos juntos, cuando pasábamos cerca el uno del otro. Él ponía la mano en mi espalda. Me atraía para un beso rápido. Sonreía de esa manera. Y al principio yo miraba a mi alrededor. Con miedo, con vergüenza. Pero él no. A él no le importaba si el peón nuevo estaba mirando. No le importaba si el camión del lechero pasaba en ese momento. No le importaba. Y sabes una cosa, con el tiempo, a mí también dejó de importarme. Hubo un día, un sábado, estábamos en el corral, separando el ganado para la vacunación. El trabajo era pesado, sucio, agotador. Rafael estaba del otro lado, guiando una vaca terca que no quería entrar en la manga. Lo miré, sudado, concentrado, hermoso, y cuando lo consiguió, cuando la vaca finalmente entró, me miró y sonrió. Crucé el corral, en medio del polvo, en medio del estiércol, en medio de todo, y lo besé, allí, delante de todo el mundo. El peón nuevo se sintió incómodo, pero no dijo nada. El veterinario que estaba ayudando soltó una risita, pero tampoco dijo nada. Y Rafael me acercó más, puso la mano en mi nuca y me susurró al oído. Ahora sí lo has entendido, y yo lo había entendido, que la libertad no se trata de esconderse, no se trata de fingir, no se trata de vivir la mitad de tu vida en las sombras. La libertad se trata de ser, simplemente ser, sin miedo, sin vergüenza, sin pedir disculpas. Por la noche, acostado en nuestra cama, con Rafael a mi lado, pensé en todo lo que había pasado. Había venido a esta hacienda huyendo de la ciudad, huyendo del rechazo, huyendo de mí mismo. Pensaba que iba a pasar unos meses aquí, juntar un dinero y desaparecer de nuevo. Pero la vida tenía otros planes, porque no encontré solo un empleo. Encontré un hogar, encontré a alguien que me veía, de verdad. No la versión que fingía ser, no la máscara que usaba, sino a mí. Crudo, imperfecto, asustado. Y aún así, él me eligió. Rafael se dio la vuelta en la cama, me acercó a él, puso el brazo sobre mi pecho. ¿En qué estás pensando? ¿En cómo llegamos aquí? Se rió por lo bajo. Casi me muero, Lucas. Eso fue lo que pasó. Lo sé. Pero no fue solo eso. No sé. Fue coraje. Fue que tuviste el coraje de dejar de fingir. Se quedó callado un momento. Después dijo, no fue valentía, Lucas. Fue miedo. Miedo a morir sin haber vivido de verdad. Miedo a desperdiciar el tiempo que me queda ocultando quién soy. Miedo a llegar al final, mirar atrás y ver solo mentiras. Me volví hacia él. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo? Él sostuvo mi rostro. Me miró a los ojos. Ahora tengo miedo de perderte. Solo eso. Lo besé. Despacio. Con calma. Con toda la certeza que tenía dentro de mí. No me vas a perder, Rafael. Estoy aquí. Y no voy a ninguna parte. Pasaron los meses. La finca prosperaba. El ganado estaba sano. La cosecha había sido buena. Y nosotros estábamos bien. Mejor que bien. ¿Hubo habladurías? Sí. Siempre las hay. ¿Hubo gente que nos dejó de hablar? Sí. Don Juan nunca más apareció. Y hay algunos vecinos que desvían la mirada cuando pasamos. Pero, ¿sabes una cosa? También hubo gente que sorprendió. El cura del pueblo. Aquel que todo el mundo pensaba que nos iba a condenar. Saludó a Rafael en la misa. Me estrechó la mano. Y dijo, Dios es amor, muchachos. No importa la forma que tome. La dueña de la tienda de comestibles. Esa señora de 70 años que estaba seguro que nos iba a juzgar. Separó las mejores frutas para nosotros. Y dijo, ustedes se merecen lo mejor, igual que todo el mundo. Y doña María, ella siguió trayendo pastel. Todas las semanas, religiosamente. Porque al final de cuentas, descubrimos que el mundo no es blanco y negro. Que hay gente mala. Pero también hay gente buena. Que hay gente que te va a rechazar. Pero también hay gente que te va a abrazar. Y nosotros elegimos. Elegimos en quién enfocarnos. A quién prestar atención. A quién permitir que ocupe espacio en nuestra vida. Y yo elegí enfocarme en las personas que se quedaron. En las personas que entendieron. En las personas que respetaron. Hoy, mientras escribo esto, Rafael está en el pasto. Cuidando del ganado. Dentro de un rato iré allá. Voy a ayudar. Vamos a trabajar lado a lado. Como siempre, y cuando el día termine. Cuando el sol se ponga. Cuando volvamos a casa.
Nos bañaremos, comeremos, nos sentaremos en el porche, y después nos acostaremos, en nuestra cama, en nuestro cuarto, en nuestra casa, y dormiremos, tranquilos, en paz, porque esta es nuestra vida ahora. No es perfecta, no es un cuento de hadas, no está libre de juicios, pero es nuestra, es real, es verdadera, y al final de cuentas, es todo lo que siempre quisimos. Si estás leyendo esto, si estás viviendo algo parecido, si tienes miedo de asumir quién eres, quiero decirte una cosa, va a doler. Algunas personas te darán la espalda, perderás a gente que creías que se quedaría. Pero, ¿sabes una cosa? También vas a encontrar gente que te acepta, gente que te ama, gente que te ve de verdad. Y cuando encuentres a esa persona, cuando encuentres ese lugar, cuando finalmente te permitas existir, sin máscaras, sin miedos, sin excusas, entenderás que todo lo que perdiste en el camino no valía la pena cargarlo